Bueno, José y Horacio, bienvenidos. Gracias por invitarnos. Es un tema complicado el que vamos a tratar, pero supongo que la contundencia de las estadísticas nos debe llamar a la reflexión en el sentido de buscar algún tipo de respuestas paliativas para tratar de que esta clase de accidentes y en algunos casos, no sé si llamarlos accidentes, pero se repitan cada vez menos, porque tienen un costo social cada vez más grave. La primera pregunta, yo creo que les comenté algo fuera de cámara. Me gustaría saber, seguramente vos desde tu experiencia personal o los números que manejan desde el gremio, en tu caso las estadísticas a las que seguramente tenés arduo conocimiento, si se puede decir cuánto del nivel de accidentes que hay en la Argentina tiene que ver con problemas, son resultantes de problemas de infraestructura, cuánto es responsabilidad individual del ciudadano, o sea el que maneja un auto, el conductor de un tren, el conductor de un colectivo, el peatón, ahí tenemos otro tema, y cuánto tiene que ver con exigencias sociales, o ya sea de las condiciones de trabajo, porque lo que veíamos en el accidente de Flores, y lo voy a traer a colación porque me parece que es demostrativo, aparentemente hay una responsabilidad importante del conductor del colectivo, pero a su vez las imágenes que hay previas del cruce muestran que como esa barrera estaba tanto tiempo baja y ese lugar tiene que circular tanta gente, ya había hasta un mecanismo para burlar el cruce que era casi institucionalizado. Por eso les pregunto, no sé quién quería comenzar. No, de hecho me gustaría aclarar en principio que desde el punto de vista accidentológico es una cuestión compleja a analizar. Nunca hay un solo factor interviniente. Como decías vos, Javier, bueno, acá en el caso puntual de Flores hay varios factores. Yendo desde tu pregunta hacia un desarrollo más amplio, siempre se plantea el tema accidentológico en tres ejes principales, que son, como vos decías, la vía de circulación, el factor humano y el factor climático. Estos tres factores actúan en conjunto. Interactúan, claro. Exactamente. En este caso en particular se añade otro factor, que es el de usos y costumbres, como decías vos. Tanto tiempo la barrera deteriorada o con mal funcionamiento o a 45 grados, como se vio en los videos, que el uso y costumbre daba por norma, ¿sí?, el franquear esa barrera por más de que la señal lumínica y sonora esté funcionando. Acá a mí me gustaría plantearlo desde el punto de vista de los riesgos, porque acá hemos escuchado siempre a funcionarios o a particulares hablar de la seguridad vial en cuestiones de proponer una política nacional de seguridad vial, o desde el punto de vista privado hablando de la inseguridad vial, ¿sí? Bueno, acá... ¿Qué quieres decir cuando decís plantearlo desde el punto de vista de los riesgos? A eso voy. Acá tenemos dos caras de una misma problemática, que de hecho desde la Organización Mundial de la Salud se ha declarado pandemia y se estima, por estadística, que para el 2020 va a ser la primera causa de muerte a nivel mundial, por encima del HIV-Sida, por encima del tabaquismo, por encima de los problemas cardíacos. Lo que yo te decía, son las dos caras de una misma problemática, y el punto de inflexión de esas dos caras, lo que va a dar como resultado la seguridad vial o la inseguridad vial, es la correcta evaluación de los riesgos, que está estrechamente vinculada con el factor humano. Acá, como vos decías, bueno, el conductor del vehículo de transporte público infringe, ¿sí?, la normativa vigente, la Ley Nacional de Tránsito, por el uso y costumbre. Aparentemente, por lo que se puede ver en el video y por la experiencia que uno tiene en analizar este tipo de casos, tiene visualización hacia la izquierda, por lo tanto ve una formación detenida, y no tiene visualización hacia la derecha, que es el embistente. Entonces, acá tenemos una mala evaluación de los riesgos. Esta persona evaluó... Confió que la señal estaba en funcionamiento por el tren que estaba detenido, y no por el de la otra vía, y evaluó de que no había un riesgo mayor al pretender cruzar. Bueno, evidentemente se equivocó con el hecho lamentable de más de 10 víctimas fatales. ¿Cuál es tu evaluación? Es parecida, y agrego el tema jurídico y el tema cultural. Nosotros a mediados del 90 empezamos a ver un incremento exponencial en la cantidad de accidentes ferroviarios, particularmente. Empezamos a estudiar el tema con profesionales, médicos, legistas,
y empezamos a mirar qué pasaba en otros lados, digamos, ¿no? Con la carretera. Ahí descubrimos, por ejemplo, que había excelente estudio con o sea, bandas etarias, regionales, una serie de estudios, dónde ocurría el accidente, cómo ocurría el accidente, a quién ocurría el accidente, en qué región, es decir, fantástico. Eran organismos no gubernamentales como Luchemos por la Vida que vos mencionabas, y nos enterábamos de la cantidad de muertos. Cuando empezamos a intentar ver qué pasaba en el ferrocarril, nos encontramos que no teníamos en aquel momento ningún instituto que pudiera coordinar y unificar el tema. La atomización del sistema ferroviario había hecho que cada empresa tuviera sus datos, no siempre las daba, y que había que recurrir a los bomberos o a la policía. ¿Eso antes existía? No, o sea, antes del desguace del Estado, digamos. Fue el desguace del Estado en el 90, obviamente. Pero por eso, antes existían unas oficinas donde este tipo de información se recolectaba. Sí, y existía también, ¿cómo explicarte? Junto con el Estado y los sindicatos, nosotros no teníamos una obra social propia, era en común con el Estado, era un instituto de seguridad social para el personal ferroviario, que dependía del Estado e interactuaban los sindicatos. Había programas de salud, incluso que hablaban respecto de estos temas, ¿no? De los accidentes y demás. En el año 84, 85 se empezaron a hacer precisamente los primeros estudios para evaluar, y los mismos compañeros eran reticentes a poder participar, porque decían, no, mira, si se entera la empresa que yo estoy mal, pueden llegar a tomar... Ahí empezamos a trabajar, se discontinuó en los 90, empezamos en el 94, recién en el 2001 conseguimos, con todas estas deficiencias, digamos, de no tener los datos concretos, a poder mostrarle a la sociedad con los videos qué era lo que estaba pasando en la vida. Está el tema cultural, que la gente no respeta la ley. Caminamos por Buenos Aires y encontramos que las plazas que jugábamos nosotros de pibe hoy están cerradas con barrotes, y son jaulas de leones. Esto no es normal. Esto es... Sí, nos hemos acostumbrado a eso, pero eso también tiene que ver con el vandalismo también. Precisamente es una cuestión cultural, es decir, la gente no cuida lo que es de todo. Hay una desvalorización del patrimonio público, hay una desvalorización del espacio común. En muchos casos tal vez porque no lo percibe como de todos y no paga por eso, digamos. Por eso decíamos que tiene que ver el tema jurídico. Los que pagamos impuestos religiosamente sí creo que lo valoramos. Hay argentinos que lamentablemente me parece que no tienen conciencia de eso. Yo les había propuesto centrarnos en este último incidente, el de Flores, como para ver cuánto de esto se podría haber evitado. Y digo plantearlo además en términos positivos, es decir, porque ahora está la disputa sobre la obra para soterrar el Sarmiento, y en el mientras tanto vamos a tener que seguir conviviendo con esto algunos años, suponiendo que la obra se llevará a cabo en los plazos en que ahora difundió el gobierno, que salió a mostrar que había traído la tuneladora, que había realizado algunas cosas. ¿Qué es lo más importante que habría que tener en cuenta para que esta clase de hechos no se repitan? Primero, la observancia de la normativa vigente. Sí, en realidad... ¿Pero es una cuestión de penalidad simplemente o...? No, por eso te digo, es una cuestión de observancia, control y sanción. El tema es que, como decíamos antes, es un problema de actitud. La gente cree que a él no le va a pasar, es un problema de idiosincrasia propia del latinoamericano, del hecho de la anomia. Si a mí me dicen que yo tengo que frenar en una barrera, no lo voy a hacer por rebeldía. Lo que pasa es que, como dijo un autor muy importante en este tema, esto se refiere a la anomia boba, porque la anomia, que es el no respeto de las normas, cuando hay algún beneficio, se puede llegar a tolerar, pero cuando todos somos perjudicados, es lo que se denomina anomia boba. Claro, ¿realmente las conductas, cuando se castigan, se corrigen? ¿Qué da la experiencia internacional? Claro, la experiencia internacional es un globo aparte de lo que es nuestra realidad. Acá tenemos la franja etaria de la cual, o macroeconómica, de la cual la sanción pecuniaria es efectiva, es en la franja de los ingresos medios. En la gente de muy bajos ingresos, las multas o las sanciones no se pagan y no hay problema. Y la gente que tiene muy altos ingresos las paga y sigue infringiendo y no hay problema. O sea, por eso vuelvo a ser reiterativo. El tema es el riesgo. Si uno le explicase a esa persona de bajos ingresos, de ingresos medios o de ingresos altos, que lo que está poniendo en riesgo es su vida, su integridad física o su calidad de vida, o la de los terceros, yo calculo que no tomaría esa actitud. Con el hecho de las cámaras que vos decías,
uno tiene un control efectivo con respecto a la sanción posterior, pero con las cámaras no podemos hacer prevención. Vos, Horacio, comentabas también fuera de cámara, estás un poco, como diría, enojado porque la obra del soterramiento ustedes puntualmente la apoyaron hace algunos años y perdieron una audiencia pública. ¿Cómo fue que perdieron aquella audiencia pública en el 2005? 40, soterramiento estamos hablando de Sarmiento, sí, obviamente. 40 años pidiendo, digamos, inversiones en materia ferroviaria. Estaba claro que con la privatización no se iba a resolver el problema porque Ferrocarril requiere una inversión de 80 a 140 mil dólares kilómetros anuales y ninguna empresa privada está en condiciones de hacer esa inversión y tener rentabilidad luego. Con lo que estamos planteando que es el Estado quien tiene que hacer la inversión. En el 2004 nos escucha el gobierno nacional, en el 2005 elabora un proyecto para el corredor del oeste y presenta un soterramiento de 8 kilómetros en la capital federal y 20 puentes y 20 túneles en la provincia de Buenos Aires. Te puedes imaginar, desde el punto de vista de aquellos que estábamos estudiando el tema de la accidentología, cómo incidía con el personal ferroviario y locomotoras que nosotros representamos, era realmente algo fantástico. Fuimos muy confiados a la audiencia pública pensando que iba a tener un amplio apoyo. Curioso es que la gente se había movilizado, obviamente con actores políticos detrás, aparecían los centros de comerciantes, pero en realidad eran actores políticos los que estaban detrás, hicieron firmar a la gente no al muro del Berlín, esas fueron las consignas. Los dos argumentos que sostuvieron en la audiencia pública eran dos aberraciones de carácter jurídico. Pero el muro aparecía en la parte del Gran Buenos Aires, claro, digamos. Los comerciantes de Morón, de Ramón Mejías, de Aedo, juntaron a la gente y hicieron firmar no al muro de Berlín sobre dos argumentos. Uno, que era un anticonstitucional o una disgregación o una discriminación constitucional hacer un planteo de soterramiento de capital y hacer puentes y túneles en provincia. Cuestión que es una aberración porque hay soterramiento de capital federal, habría discriminación con el resto de los vecinos de la ciudad autónoma porque la salida de los trenes se hace con zapitos, se hace con puentes, se hace con túneles, es una aberración. Y el otro argumento que se levantaba era que como realmente Morón es la segunda estación con más venta de pasajes, ya que se ameritaba una inversión de semejante magnitud, hacer un soterramiento de 36 kilómetros, porque era la segunda estación Entonces, bueno, que supuestamente el caudal de pasajeros ameritaba que había una especie de conglomerado, una densidad habitacional. Esto es tan loco como pensar que por la cantidad de pasajes que vende Seiza en los viajes internacionales aéreos, tendríamos que ponderar esa lógica, hacer inversiones en Ezeiza de carácter, digamos, que tenga que vincular los pasajes con la densidad habitacional de Seiza. Una locura. En realidad, los vecinos fueron sujetos a una maniobra. La clase política, concretamente la Unión Cívica Radical, en aquel momento era Lari, quien impulsó todo esto, y realmente lo paró, porque hacer de parte del gobierno un presupuesto, conseguir el financiamiento de 8 kilómetros de soterramiento era 5.000 millones de dólares. Hacerlo por 36 obviamente lo demoró y recién ahora están armando la máquina tuneladora en la localidad de Aedo para empezar el túnel hacia... Horacio, ¿sos representante de cuántos? 5.600 me decías, compañeros activos. ¿Conviven a diario con problemas que tienen que ver con este grado de siniestrabilidad? Sarmiento y Roca son las líneas más complicadas en cuestiones de infraestructura. El resto a lo mejor están sobre nivel y no tiene tanta incidencia los cruces a nivel. Lo cierto es que nuestros compañeros se jubilan con 30 años de actividad, con aproximadamente un promedio de 30 muertes. Eso, digamos, desde el punto de vista gremial, hicimos todo lo que correspondía en el sentido de encuadrar esto como accidente de trabajo, lo conseguimos en el 2001, y bregar en los convenios colectivos para reducir la exposición a los factores de riesgo, que es la reducción de la jornada. Porque si no están las obras para reducir los siniestros, lo que hay que hacer humanamente, y desde el punto de vista gremial es lo que está a mano, es reducir la exposición a los factores de riesgo. La ley de tránsito en este aspecto, o la ley 2873, que es la ferroviaria, que data ya de hace 120 años, todo el mundo que está afectado a ese medio de transporte la conoce. Claro. Todo el mundo por sentido común sabe que no tiene que franjear una barrera cuando hay una señal lumínica o audible. El tema es que la seguimos franjeando. Entonces, una campaña en este aspecto no sé hasta qué punto daría los resultados esperados. Lo que sí habría que hacer es, como hablábamos antes con Horacio, una inversión, infraestructura, habría que poner más gente tal vez en las barreras, no confiar en lo automatizado, sino poner fuerza de policía para evitar el cruce indiscriminado de las mismas, hacer lo posible para evitar las víctimas fatales.